Muy bien, señoras y señores, estamos retornando al aire. Guaraní ya está perdiendo por 1-0 el conjunto de Guaraní de Micaguazú. Estamos sobre 7 minutos de este primer tiempo. Aquí de la ciudad de Fram. Ahí está Javier Jerez. Hubo una falta en ataque, pelota larga. Vamos a ver quién participa por ahí. Pelota que se pierde por el costado. Lateral que corresponde para el equipo de Guaraní de Micaguazú. Falta fue en perjuicio del Pitu Benítez, el capitán aborigen, que ahora ya va a ingresar de nuevo. Casaca blanca para el equipo de Guaraní de Micaguazú. El tradicional aborigen para el dueño de casa, para Guaraní de Fram. Toque más hacia atrás. Balón que va para el número 18 aborigen. Pelota larga. Va rechazando del fondo Guaraní de Fram. Pelota que va a corresponder para el representativo aborigen. Jonathan Martínez con el servicio de costado. Aparece por ahí. Balón que va para el número 9, Humberto Fleitas. Ahí está Fleitas. Pelota que va rechazando el equipo de Fram. Aparece por ahí para despojar hacia el costado del balón. Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní de Micaguazú. Advertencia para Roa. Guaraní que quiere apurar el juego porque está cayendo por 1-0. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní de Micaguazú. Ahí está Alejandro Portillo para el servicio de costado, el número 15, o sea, el tiro libre. Finalmente la deja esa pelota para Javier Jerez, que volvió después de un tiempo al conjunto de Guaraní de Micaguazú. Ahí está Jerez, el envío largo. Va recuperando el conjunto de Fram. Pelota que va para el número 9, Juan Roa. Ahí corre, aparece la marca de Alejandro Portillo, que se queja de una falta. Vamos a ver si necesita de asistencia o no el número 15 de Guaraní. Está muy dolido. Lateral que va a corresponder para el representativo de Fram. Estamos en vivo a través de nuestra página de YouTube. La pelota en el área. Balón que va quedando para el Pitu. Va saliendo el equipo de Guaraní. Parece por ahí Fleitas. Falta en perjuicio del número 6 de Guaraní. Marco Silva, tiro libre que va a corresponder para el conjunto aborigen. Ahí está el representativo de Guaraní Micaguazú que busca en ataque. Lo va recuperando el conjunto de Fram. Lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní de Fram. Duelo aborígenes
en la jornada del día de hoy por la fecha 1 de la segunda fase del Campeonato Nacional B. 4 partidos se disputa en la jornada del día de hoy. Ya jugó su compromiso Pastoreo y 3 de febrero de Ciudad del Este. Encuentro que terminó 3-1 a favor del conjunto rojo de Ciudad del Este. Martínez. Balón que va para... Iba para el jugador Juan Duarte. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que corresponde para Guaraní. Ahí está Jonathan Martínez para el servicio de costado. Para el conjunto aborigen. Un poquito más hacia atrás tiene que ser, dice el árbitro. Parece el Martínez que tiene también el Guaraní de Fran. El cabello blanco es Cristian Martínez del equipo de Fran. Avanza el equipo de Guaraní de Fran. Pelota que va quedando para el jugador aborigen de Mincaguazú. Saque de portería que corresponde para Guaraní. Está Javiercito Jerez. El envío largo. Ahí se va Enrique Césped para el servicio de costado. Lateral que corresponde para el equipo de Guaraní de Fran. Hermoso escenario el equipo de Guaraní de Fran. Falta fue en perjuicio del capitán Agustín Jiménez. El árbitro es Lucas López en este compromiso. Carlos Álvarez y Felipe Miranda son los asistentes. Cuarta árbitra Liz Martínez. Árbitros del círculo, o sea que del fútbol del interior. Pelota que va para Céspedes. Pelota que va quedando para Javier Jerez. Tenemos sobre 15 minutos de este primer tiempo, señoras y señores. 1-0 está ganando el equipo de Fran. Ahí está Javier Jerez. Va saliendo con la pelota. Pelota que iba para Báez. Balón que va quedando para el número 6 aborigen. Lucha Guaraní en ataque el equipo dirigido por el profe Lanata. Pelota que va para Báez. Pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el equipo de Fran. La pelota arriba, el cabezazo defensivo, la pelota que va quedando para Báez. Ahí está Báez. Báez que continúa ante la marca de Martínez. Ahí está Báez. Falta en perjuicio de Báez. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní de Mincaguazú. Falta fue en contra de Báez. Ahí se va el pitu para el tiro libre. Oscar Benítez. Parece que va a buscar el centro, el juego aéreo. Los jugadores aborigen en este tiro libre de Mincaguazú. Es Nicolás Muñoz el encargado de ejecutar este tiro libre.
Estamos trabajando con el amigo Martínez aquí en la hermosa cabina de este escenario deportivo. Cuentan con toda la comodidad. Tiro libre que corresponde para el equipo de Guaraní que quiere el gol de la igualdad. De Guaraní de Mingaguazú, va a venir el tiro libre, pelota el primer palo, remate que termina rebotando, balón que va quedando nuevamente para Báez, va saliendo el equipo de Fran que va a proponer la contra, pelota larga, aparece Jerez, lo ganó Jerez, estaba en posición fuera de juego. Número 11, Juan Duarte, que estaba en posición adelantada. Guaraní que ya va saliendo el fondo. El equipo de Mingaguazú. Toque hacia atrás que va para Javier Jerez. Ahora la pelota que va para el número 15 es Alejandro Portillo. Envío largo. Pelota que va quedando para Báez Samuel. Pelota ahora para Martínez. La buscaba el número 17 de Guaraní, Nicolás Muñoz. Lateral que va a corresponder para el conjunto aborigen. Está Martínez. Pelota que va para Muñoz. Falta en perjuicio de Muñoz. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Mingaguazú. Reclama a los jugadores de Fran. ¿Por qué no cobraste, profe, la jugada hacia nosotros? Le dijo al árbitro, al señor Lucas López. Nicolás Muñoz es el encargado para este tiro libre. Estamos en vivo por nuestra página de YouTube, llevando la emoción de este compromiso. Ahí está Nicolás Muñoz, 2 en la barrera. Imagino que va a buscar el centro. El golpe de cabeza de uno de los atacantes del cuadro de Mingaguazú en busca del tanto de la igualdad. Ahí está Nicolás Muñoz. Va a autorizar el árbitro Lucas López. Tiro libre que corresponde para Guaraní de Mingaguazú. Ahí va Muñoz, el centro. Segundo palo. El cabezazo que termina por línea de fondo. Saque de portería para el equipo de Fran. El portero de Guaraní de Fran es Esteban Benítez, el número 12. Va saliendo el dueño de casa. Buena salida. Pelota muy fuerte ya que termina por el costado lateral que corresponde para el equipo de Mingaguazú. No hubo falta, dice el árbitro. Entonces lateral que corresponde para el equipo de Guaraní de Mingaguazú. Pelota para el Pitu, falta. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Mingaguazú. Estamos alcanzando 22 minutos de este primer tiempo. 1-0 está el compromiso a favor del dueño de casa. Nicolás Muñoz es el encargado de la pelota parada en el equipo de Mingaguazú. Está Muñoz que
Va moviendo el balón. La experiencia de Muñoz. Tiro libre que corresponde para el equipo de Guaraní de Mingaguazú, que va en busca del tanto de la igualdad. Va a venir el tiro libre. Autoriza el árbitro. Pelota arriba. Ya no valía esa jugada. Pelota que va a corresponder para el equipo de Fram. Punteó el jugador de Mingaguazú. Avanza el equipo de Fram. Parece la marca del jugador Báez, pero ya estaba en posición fuera de juego. El atacante de Fram. Un poquito más hacia atrás tiene que ser, dice el árbitro. Pelota que va para Jerez. Ahí está Jerez, el envío largo. No hubo falta, dice el árbitro. Parece la marca de Portillo. Alejandro Portillo, jugador que llegó como refuerzo también. El club Guaraní de Mingaguazú. Ahí está Enrique Césped. Pelota que va para Martínez. Pelota en el medio sector del campo de juego. Pelota larga. Está habilitado. Línea de fondo, el centro, segundo palo. Centro pasado que termina por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder para el portero Javier Jerez. Envío arriba. Pelota que termina por el costado. Lateral que va a corresponder para el conjunto de Mingaguazú. Ahí está Martínez. El Pitu Benítez. Está el Pitu. La pelota que va para Martínez nuevamente. Balón para el Pitu Benítez. Toque más hacia atrás el Pitu. Envío largo. Pelota que va quedando para el conjunto de Fram, que ya va saliendo del fondo. Hubo falta. Tiro libre y va a aparecer la tarjeta amarilla. Así que es para Juan Monzón la tarjeta. Sí, para Juan Monzón. La tarjeta amarilla. Nuestro saludo cordial también a las personas que están conectadas a nuestra transmisión. Nuestro saludo más que especial. Muchas gracias también por acompañarnos siempre. Va recuperando Báez para el equipo de Mingaguazú. Balón que va para el número 7, Matías Bogado. Termina regando mal y recupera el equipo de Fram, que ya va saliendo
Pelota que recupera nuevamente el Pito Benítez. Pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní de Fram. Dudó también el asistente. Terminó mirando a su árbitro principal. Falta, tiro libre para el equipo de Minga Guazú. Pitu que reclama, que abre los brazos. Falta, tiro libre peligroso que va a corresponder para el equipo de Guaraní de Minga Guazú. Falta fue en perjuicio del jugador Humberto Fleitas. Tiro libre. La media luna del área que pertenece para el equipo de Minga Guazú, que se va a ir con todo en busca del tanto de la igualdad. Vamos a ver quién va a ser el encargado de ejecutar este tiro libre. Matías Abogado tiene buena pegada también. Y Nicolás Muñoz. Está también el número 9, Humberto Fleitas. Vamos a ver quién finalmente va a ser el encargado. Parece que es buena opción de buscar directamente el arco. Está el 17, Nicolás Muñoz. El encargado de todas las pelotas paradas hasta este momento en el Club Guaraní de Minga Guazú. Tiro libre peligroso que corresponde para el equipo de Minga. Está Portillo también, el número 15, Alejandro. Tiro libre peligroso que corresponde para el equipo de Minga Guazú, que quiere el tanto de la igualdad. La barrera que se volvió a mover. Tiro libre peligroso que corresponde para el cuadro de Minga Guazú. Se está dilatando la ejecución de este tiro libre. Ahí está el número 6, Marcos Silva. Autoriza el árbitro. Vamos a ver quién va a ser finalmente el encargado del remate. El portero, señoras y señores. Qué buena respuesta de Esteban Benítez. El número 17, Nicolás Muñoz, buscó directamente el arco. Tiro de esquina que corresponde para el equipo de Guaraní. Va a venir el centro. Está la Nata dando indicaciones. Va a venir el centro. Pelota al primer palo. Persiste el peligro. Pelota que va quedando para Juan Monzón. Son que revienta. Pelota que termina rebotando en el jugador de Fran. Es momento de hidratarse, dice el árbitro del compromiso, el señor Lucas López.
Muy bien, señoras y señores, están volviendo ya los protagonistas a ocupar sus respectivos lugares después del momento de hidratación. Lateral que corresponde para el representativo de Guaraní, que ya va saliendo. Avanza el equipo de Minga Guazú. Lo ganó Martínez. Lateral que corresponde para el representativo de Minga Guazú. Remate. Qué buena respuesta del portero. Nuevamente. Esteban Benítez. Una muy buena intervención del arco de Fram. Se va Nicolás Muñoz para ejecutar el servicio de esquina. Estamos en vivo a través de nuestra página de YouTube. Tiro de esquina que corresponde para el equipo de Guaraní. Ahí va Nicolás Muñoz para el servicio de esquina. Hay algunos agarrones en el área, ya autoriza el árbitro. Va a venir el centro, pelota arriba, primer palo, el cabezazo defensivo. La pelota que se pierde para el costado. Balón que va a corresponder para el cuadro de Fran. El que está ascendido es el Pitu Benítez, el capitán aborigen. Pues ya se va recuperando el Pitu Benítez. Falta tiro libre que va a corresponder para el representativo de Fran. Ahí está Darío Ferreira, que juega hacia atrás. Castillo. Es el número 15, el capitán es Jiménez. Ya estaba en posición fuera de juego. Terminó pateando esa pelota el jugador de Guaraní de Fram. Ahí se acercó el Pitu para reclamar al árbitro, que es para tarjeta. Lateral que corresponde para el equipo de Fram. Es Enrique Céspedes para el servicio de costado. Pitó la falta el árbitro. Entonces tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní de Mingaguazú.
Le vio largo. Está Muñoz. Pelota que va para Samuel Báez. Está sentido el jugador Roa. Pide asistencia. Se va a retirar en camillas Juan Roa. Falta, tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní de Mingaguazú. La falta fue en perjuicio de Fleitas. Tiro libre peligroso que va a corresponder para el representativo de Minga. Parece que se va a producir una variante en el equipo de Fram. Se va a retirar el número 9 lesionado. Y va a ingresar el número 10, Richard Ríos. Autoriza el árbitro el cambio. Ingresa Richard Ríos con la 10 en el equipo de Fram. Tiro libre que corresponde para el cuadro aborigen de Mingaguazú. Ahí está en tiro de remate también Matías Abogado, el número 7. Y está también Nicolás Muñoz. La Nata dando indicaciones en la banca de Guaraní. Tiro libre peligroso que corresponde para el equipo de Mingaguazú, que quiere el tanto de la igualdad. Estamos sobre 42 minutos de este primer tiempo. Parece que va a ser Muñoz el encargado o Matías Abogado. Tiro libre peligroso que corresponde para el cuadro de Mingaguazú. Autoriza el árbitro. Vamos a ver si es Muñoz o es Abogado. Ahí está Abogado. El remate lejos afuera. Saque de portería que va a corresponder para el equipo de Fran. El portero que está sentido también, Esteban Benítez. Se va para presionar el jugador de Mingaguazú. Hablamos de Humberto Fleitas, el árbitro. Parece que va a necesitar de asistencia el portero de Fram. Crece la sanidad, el dueño de casa.
Juan Acevedo es el encargado de la parte médica. Campeonato Nacional B, segunda fase, primera fecha. La segunda fecha, Guaraní de Mingaguazú va a estar recibiendo la visita de Unión de la ciudad de Pilar. ...44 minutos de este primer tiempo... ...1-0 está el marcador. Le envío largo. Balón que va quedando para la zona defensiva. Bernal. Pelota que iba en busca de Bogado. La pelota que se pierde por el costado lateral que corresponde para el equipo de Fram. Tres minutos más se va a jugar este primer tiempo. A la cuarta árbitra, la señora Liz Martínez. Va rechazando jugador aborigen de Mingaguazú. Pelota que va recuperando nuevamente el equipo de Fram. Pelota larga, sale Javier Jerez, que vuelve después de un tiempo en el club guaraní de Mingaguazú. Javier Jerez, que se había consagrado campeón con el equipo aborigen en la Precopa Paraguay de manera invicta. Después el portero tuvo su paso por Salto del Guairá. En la primera fase estuvo defendiendo la casaca del tricolor de la ciudad hernandaria, el conjunto de Patriotas. Pelota que termina por línea de fondo, saque de portería que va a corresponder para el equipo de Mingaguazú. ...46 minutos... La pelota que se pierde por el costado. Está Martínez. Pelota que termina por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder para el equipo de Fram. 47 minutos de este primer tiempo. Pitu Benítez, pelota que va para Báez. Este de Martínez. Está Martínez. Se muestra Báez. Entregó mal Martínez. Va saliendo. Va recuperando nuevamente Báez. Falta en perjuicio de Báez. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Mingaguazú. Nicolás Muñoz, ahí está. Para el tiro libre. Tiro libre indirecto que va a corresponder para el equipo de Fram. Estamos sobre tiempos cumplidos. Parece que va a terminar ya el compromiso. El árbitro pide la pelota. Hasta aquí, señores, el primer tiempo. Final 1 para el dueño de casa, para el conjunto de Guaraní de Fram.
0 para el equipo de Guaraní de Mingaguazú. Enseguida retornamos para la etapa complementaria.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos retornando para la etapa complementaria. Ya están los protagonistas en el campo de juego. Guaraní prepara una variante de Guaraní de Micabozú. Estamos hablando del número 2, Rafael Arrua, que va a ingresar. Enseguida vamos a confirmar en reemplazo de quién. Estamos aquí en este hermoso estadio del club de Guaraní de Fram. Se va a retirar Alcides Bernal para permitir el ingreso del número 2 en el conjunto de Micabozú. Estamos hablando de Rafael Arrua. Va a arrancar la etapa complementaria. Están todos listos los protagonistas. Ella mira su cronómetro, el árbitro. El señor Luca López va a autorizar. Va a poner en marcha la segunda etapa. Autoriza el árbitro. Ya está en marcha la etapa complementaria. Guaraní de Fran versus Guaraní de Micabozú. Campeonato Nacional B. Primera fecha, segunda fase. Edición 2026. Que ofrece un cupo directo a la división intermedia del fútbol paraguayo. La pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el representativo dueño de casa. Estamos en vivo por nuestra página de YouTube, llevando la emoción de este compromiso por la ciudad de Micabozú también. La jornada del día de hoy se está disputando el partido de la Liga Miguera de Fútbol, lo que representa el partido de vuelta, la fase mata-mata del campeonato de la Liga Miguera de Fútbol. Hoy va a surgir dos clasificados a la siguiente ronda. Y el próximo miércoles el equipo de Guaraní va a enfrentar, o sea que el equipo de Santa Mónica va a estar recibiendo la visita de Guaraní para conocer ahí al tercer clasificado, y un clasificado más va a haber entre los eliminados. Sería el mejor puntuado que va a avanzar a la fase de semifinal de la Liga Miguera de Fútbol, categoría primera y juvenil. Va rechazando del fondo el equipo de Guaraní. Pelota que va para el número 9. Parece la marca de Martínez. Va recuperando y va saliendo del fondo el equipo de Micabozú. Pelota muy fuerte ya que recupera el dueño de casa. Balón que vuelve a quedar para el equipo de Minga. Pelota que va para el jugador que recién ingresó en esta etapa complementaria. Rúa al centro. Salió el portero que quedó en mitad de camino. La pelota que queda para Báez. El remate por línea de fondo. Saque de portería que corresponde para el equipo de Fram. Cazazo defensivo. Era de Arrua. Parece por ahí Matías Abogado. Este es el Pitu Benítez. Arrua. Pelota que va recuperando el conjunto local. Toque más hacia atrás para el portero. Benítez. Tuvo ya varias intervenciones en el primer tiempo. Se queja el jugador de Fran, no hubo nada. Ahí aparece Matías Abogado. Pelota que va para Báez. El Pitu Benítez. Balón que va ahora para jugador aborigen que es Martínez. El Pitu Benítez. Toque hacia atrás. Mueve el conjunto de Micabozú la pelota. Javier Jerez. El envío largo de Jerez. Pelota que va quedando para Báez. Ahí está Báez. Báez que continúa. Báez con la pelota. Está habilitado. ¡Oh! Falta en ataque, dice el árbitro. La falta fue del jugador Humberto Fleitas en perjuicio del portero. Pide asistencia para el guardameta.
Humberto Fleitas y Esteban Benítez, que está sentido. Reclama al jugador de Guaraní que levantó la pierna, creo que es Jonathan Martínez. Le muestra al árbitro. El árbitro terminó pitando falta en el ataque, entonces tiro libre que va a corresponder para el dueño de casa, para el equipo de Guaraní de Fram. Campeonato Nacional B. Ya se recuperó el jugador de Miguazú, Humberto Fleitas. Continúa sentido, recuperándose de a poco el portero. Esteban Benítez, el equipo local, tuvo dos intervenciones importantes en el primer tiempo. Uno el tiro libre de Nicolás Muñoz. Vamos a ver si continúa el portero. Continúa el sentido. El portero es el único jugador que puede ser atendido en el campo de juego. Imagino que el árbitro lo va a recuperar el tiempo perdido. Se va recuperando el portero. Vamos a ver. Ya va a continuar el portero. Conversa con el árbitro. Se va a reanudar con un tiro libre. Y está el capitán Jiménez, que ya va saliendo. Nota que se pierde por el costado. Lateral para el dueño de casa. Va recuperando el equipo de Miguel Azul la pelota. Y va a proponer el ataque. Balón que va para Rúa. Ahí está Rúa. Rafael. Matías Abogado. Falta en perjuicio de Abogado. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní.
Encargado de la pelota parada en el equipo de Guaraní de Minga Guazú es Nicolás Muñoz. Tiro libre peligroso que corresponde para el cuadro de Minga Guazú que quiere el tanto de la igualdad. Ahí está Muñoz. Nicolás Muñoz para el tiro libre. Autoriza el árbitro. Pelota en el área. Continúa en ataque. Hubo falta en ataque. Balón que va a corresponder para el representativo de Guaraní de Fram. Quedó sentido un jugador. Fue de esta acción. Reclama Humberto Fleitas al árbitro. Ya se recupera el capitán Agustín Jiménez. Ya va saliendo el equipo de Fram. Talpitu con la marca. Nota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el equipo de Fram. Que apriete arriba. Es la indicación del técnico Lanata. Martínez. Pelota que termina perdiéndose hacia el costado. Pelota del área. Va sacando el representativo de Guaraní. Hubo falta en perjuicio de Arrúa. Tiro libre que va a corresponder para el conjunto visitante. Falta. Viene pitando el árbitro. Sanciona la falta Alcides Bernal. Falta, tiro libre que va a corresponder para el cuadro local. Estamos en vivo a través de nuestra página de YouTube. Está Martínez.
Pelota para el buen portero Esteban Benítez. Martínez. Pelota larga. Parece por ahí. Centro, pelota en el área. Balón que va rechazando el representativo visitante. Pelota que vuelve a quedar para el equipo de Fran. Falta, tiro libre, dice el árbitro. Está el número 7 acomodando la pelota. Atento el portero Javier Jerez. Darío Pereira. Tiro libre que corresponde para el equipo de Fram. Va a venir el tiro libre. Ese remate que no pasó lejos, señoras y señores. Pero de igual forma voló Javier Jerez. Pelota que va para Arrúa. Le envió largo. Parece con golpe de cabeza restando esa pelota. Pelota que va quedando para Martínez. Toque más hacia atrás. Martínez nuevamente. Parece la marca. Jugador Nicolás Muñoz. Va saliendo el equipo de Guaraní de Miguazú, pero ya perdió la pelota. Martínez. Está el dueño de casa. Falta de Arrúa. Tarjeta amarilla, dice el árbitro. Esta fue en perjuicio del jugador Adrián Vargas.
Ahí está Arrúa para el servicio costado. Matías Abogado. Arrúa nuevamente. Pelota que va para el número 6, Silva. Ahí está Silva. Avanza el equipo de Minga Guazú. Avanza el representativo de Fran. Señoras y señores, aparece la marca. Jugador aborigen, la pelota que termina por línea de fondo. Era el que marcaba en esa zona Alcides Bernal. Reclama al árbitro. Termina. Tiento tiro de esquina para el dueño de casa. Se va Richard Ríos, el jugador que ingresó en reemplazo de Juan Rúa para el tiro de esquina. Autoriza el árbitro, va a venir el centro. Pelota arriba, portero, el portero Jerez con golpe de puño. Ya hubo falta en ataque. Uno a 0 está el compromiso. Gol muy tempranero para el dueño de casa. Está el equipo de Guaraní de Fran. Martínez que aparece. Pelota que ya salió. Justo le vino también. Casi le atropelló al policía. El jugador era Ríos, me parece. Aparece por ahí Silva. Lo robó la pelota. Jugador de Guaraní, Fran. Entonces que va a haber otro variante en el equipo de Guaraní. Fernández el que se prepara. Pelota que iba para el jugador Humberto Fleitas. Tiro libre que corresponde para el equipo de Mingaguazú. Ahí está el encargado. La pelota para Nicolás Muñoz. Tiene buena pegada. Va a venir el centro. Pelota arriba. Cazazo defensivo. Termina punteando Samu la pelota.
a ingresar el número 11 en el equipo de Guaraní es Fernández. Y se retira Samuel Báez. Kevin Fernández con la 11, el que ingresó en el equipo de Guaraní de Mingaguazú. Pelota que va para el delantero. Con sentido el jugador de Guaraní de Mingaguazú. Avanza en zona de ataque el equipo de Fran. Cazazo defensivo. Busca la salida. Representativo de Guaraní. Va recuperando nuevamente Guaraní de Fran. Jugado que termina rechazando. Fernández que buscaba en esa zona. La pelota vuelve a quedar para el dueño de casa. Balón que va para Jiménez. Está Javier Jerez. Parece Fernández. Saque de portería, dice el árbitro. La Rúa que ya juega. Pelota para Jerez. Que lo revienta. Parece por ahí la marca de Bernal. Era. Ya tomando al delantero de Mingaguazú, el jugador de Fran. Remate, señoras y señores, violentísimo del jugador Darío Ferreira. Terminó encima del travesaño. Saque de portería que corresponde para el equipo de Guaraní de Mingaguazú.
Va a haber otra variante del equipo de Guaraní de Mingaguazú. Me parece que va a ingresar Carlos Martínez. Daniel Martínez, sí. Pelota que va quedando para Silva. Fernández. Va saliendo el equipo del profe Lanata. Pelota que va para Fernández. Ahí está Kevin Fernández. Balón que va para Arrúa. Ahí está Arrúa que mira el área. Arrúa que continúa. Arrúa, pelota arriba. Balón que vuelve a quedar para el conjunto de Guaraní de Mingaguazú. Pelota muy fuerte que termina por el costado. Va a haber variantes. Número 8 se va a retirar Óscar El Pitu Benítez para permitir el ingreso de Daniel Martínez. Y es momento de hidratarse también, dice el árbitro.
Salida que corresponde para el equipo de Guaraní de Fram. Pelota que va quedando para el portero Javier Jerez. La Nata dando permanentes indicaciones en la banca aborigen. En este caso hay duelo de aborígenes. La Nata es el técnico de Guaraní de Mingabosú. El técnico del conjunto local es Germán Centurión. Falta. Tiro libre que va a corresponder y es para tarjeta. Va a ser amonestado el número 10. Richard Ríos. Pelota que corresponde para el equipo de Guaraní de Mingabosú. Avanza el equipo de Guaraní de Fran, que estaba en posición fuera de juego. Pelota que va a corresponder al cuadro de Mingabosú. Lateral que va a corresponder para el representativo de Mingabosú. Ahí está Nicolás Muñoz. Lateral izquierdo. Vino como refuerzo también a la entidad aborigen. Está Silva. Con falta, tiro libre que va a corresponder para el equipo de Fram. Tabernal. Pelota complicada para Martínez que perdió. Avanza el equipo de Guaraní de Fran. Gol. Gol de Guaraní de Fran. El segundo tanto para el representativo local. El número 10 es el autor del gol. Estamos hablando de Richard Ríos. El segundo tanto para el equipo de Fran. Guaraní de Fran 2. Guaraní de Mingabosú 0.
Está Silva. Hasta que vuelva a quedar para Silva. Martínez. Estaba en posición fuera de juego. Humberto Fleitas. Entonces tiro libre y directo que va a corresponder para el dueño de casa. Va a haber variantes en el equipo local. Bueno, 8 se prepara para ingresar. Es Martín Aranda. Hubo falta en el medio sector del campo de juego. Envió largo, sale Jerez. Bueno, de hecho Martín Aranda y Marcos Martínez va a ingresar en el equipo de Guaraní de Fram. Se retira, es Darío Ferreira. El 18 va a ingresar en reemplazo. Que es el número 11, Juan Duarte. Cuatro minutos más se va a jugar.
Ahí está el portero Esteban Benítez. Guaraní de Miguazú que está cayendo por 2-0. Va saliendo el equipo de Guaraní de Fran. Está consiguiendo una victoria muy importante el dueño de casa. Estamos en la recta final ya de este compromiso. Termina apuntando hacia el costado Martínez. Aquí, señores, final del partido. Lo ganó el equipo de Guaraní de Fran por 2-0. Nosotros ya vamos a ir cerrando nuestra cobertura, agradeciendo a todas las personas que estuvieron acompañando nuestra transmisión. Dios mediante, nos vemos en la próxima transmisión.